Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de bienestar emocional y psicológico. Soy la doctora Miroslava Ramírez, psicóloga, y durante la época de pandemia hemos decidido como grupo social, como una comunidad humana, llevar a ustedes todo aquello que podamos hacer. Todo aquello que podamos brindar a los demás y que pueda redundar en una mejora en la calidad de sus vidas. Y por eso es que todos los viernes con ustedes y todos los lunes vamos a estar transmitiendo para ustedes bienestar emocional y psicológico. Y el día de hoy, ¿qué creen? Las votaciones de ustedes con respecto al tema que deseaban que abordara, pues resultaron ser muy concordantes casi todas con respecto a la elección del tema de cómo lidiar con los pensamientos negativos. Y de eso versará nuestro programa de hoy. Recuerden que, como suele ser, hoy estaré también leyendo sus comentarios, estaré recibiendo sus compartires, de preferencia aquí durante la transmisión en vivo, pero si tú decides hacerlo de manera individual o privada, siéntete confiado para hacerlo. El tema de hoy nos lleva a que identifiquemos si por ahí nuestra manera de dirigir la vida está siendo saboteada por nuestra forma de pensamiento. Déjenme saludar por aquí antes de entrar de lleno en materia de la que hoy nos ocupa. Estoy revisando que aquí tengo visitas hermosas, que me fascina saber que están conmigo hoy. Saben que al final de la transmisión voy a darme unos minutos para estar con cada uno de ustedes y para leer también sus comentarios. Jessie, Mitzi, María del Rosario, Luzma, muchas gracias por estar hoy. ¿Y saben por qué les doy las gracias? Porque además de disfrutar mucho su compañía, el que ustedes estén aquí me garantiza que al menos 10 personas más vayan a hacer contacto con una forma de bienestar mental y psicológico. Nosotros sabemos que nos convertimos, al menos en esta comunidad, solemos convertirnos en las 5 más constantes personas con las que convivimos. Entonces, si tú vas a relacionarte después de esta charla con alguien en casa, me deja tranquila el alma y se expande mi compromiso social, porque sé que esas personas escucharán un poco de lo que tú hoy escucharás en esta transmisión. Y amigos, en esta línea de pensamiento, hoy hablaremos de cómo nos influye definitivamente a cada uno de nosotros la manera en que permitimos que nuestra mente se desarrolle. Y es que a muchos nos enseñaron buenos modales, nos enseñaron extraordinarios valores, a muchos nos pudieron enseñar a lo mejor prácticas sanas de alimentación, pero es poco frecuente que nos hayan enseñado a manejar esta mente poderosa que necesita saberse administrar y necesitamos aprender a conocerla. Entonces, para poder amar algo hay que conocerlo. Y si tú no conoces esta parte, pues definitivamente no la vas a poder manejar al máximo, ¿no? El otro día en las otras transmisiones les daba el ejemplo de que una mente que no se conoce a sí misma es como traer un auto súper extraordinario, pero no saber utilizarlo en su máxima dimensión. Entonces, amigos, sí creo que hoy es un momento para degustar juntos de este programa. Y bien, fíjate que hoy voy a llevar hasta tus oídos
un tema más para tu bienestar emocional y psicológico. ¿Cómo cambiar los pensamientos negativos? Hay muchos obstáculos para superar esta difícil tarea, pero también hay técnicas para el cambio que puedes utilizar. Hoy te hablaré de algunas de las cosas que en mi práctica clínica o en mi experiencia como persona veo constantemente con mis pacientes, mis alumnos, mis colaboradores, pero fíjate que aquí hay una situación. En muchas ocasiones, la importancia de un tema como este, cómo manejar tus pensamientos, no solo radica en cómo darle más calidad a tu vida, sino que haya estudios muy concienzudos, muy fuertes, que nos están avisando que la hipertensión, que los problemas cardíacos, que la diabetes o que la aparición de síntomas gástricos prolongados y crónicos puede estar asociada a situaciones complicadas a nivel mental. Entonces, adicciones al alcohol o algunas otras sustancias también están relacionadas. Es importante que sepamos que de la calidad de tus pensamientos dependerá tu calidad de vida. Mucha gente me pregunta, ¿puedo eliminar ya en este mismo instante mis pensamientos negativos, doctora Miroslava? La respuesta es no, no puedes. No está en tu mano evitar que aparezcan. Y entonces, ¿tengo que resignarme? ¿Mi negatividad es algo con lo que voy a lidiar toda la vida? ¿Es un aspecto de mi personalidad que no podré cambiar? La verdad es que en ocasiones esta clase de preguntas me fascinan. ¿Sabes por qué? Porque esto quiere decir que el paciente ya está involucrado en esta auténtica idea de cambio, de transformación. En ocasiones no podemos evitar o eliminar los pensamientos negativos porque no podemos dejar de pensar. Esa es una función de nuestra mente. La clave, más bien, está aquí. Tenemos que pensar lo que vamos a hacer con esos pensamientos negativos. Los psicólogos y terapeutas, como yo, no trabajamos la evitación ni la eliminación de los pensamientos, sino el cambio de esos pensamientos. Las denominadas técnicas de reestructuración cognitiva que yo utilizo con mis pacientes son muy útiles y son una herramienta poderosísima en los tiempos muy recientes en donde la psicoterapia cognitivo-conductual se ha convertido en una de mis favoritas, ¿sabes? Tengo, tú sabes, en estudios en humanismo, en psicoanálisis, en neurociencias, pero también lo racional emotivo y la relación mente-emoción han resultado muy complementarias al momento de volver más eficaz los cambios en las personas. Es muy importante que sepamos que existe ya la alternativa científica desde la psicología para poder cambiar. Podemos lograrlo. Esto representa una de las claves del bienestar emocional en una persona, el aprender a administrar sus pensamientos. Es importante que siempre tengamos un plan B para los pensamientos negativos. Siempre hay esta parte, este segundo enfoque para esta clase de desafíos. De igual modo que no hay una única estrategia para afrontar esas emociones desagradables que vienen a tu mente, puedes entrenarte en iniciar un diálogo con esos pensamientos negativos en el que al final obtengas beneficios como, por ejemplo, desde la psicología podemos decir, de un refuerzo, de una liberación, de un autoconocimiento y finalmente, ¿qué crees? De esa plenitud anhelada. Amigos míos, en recientes estudios se ha comprobado que los pensamientos negativos frecuentes sobre nuestra salud o un exceso de rumiación, como les digo constantemente, una rumiación por la salud disminuye y perjudica tu sistema inmunológico. Y con esto, pues empezamos a generar que se disfuncionen otras áreas. Incluso una pequeña clave para esto podría ser el entender por qué
Tantas personas están sufriendo ahora problemas cardiovasculares. Es una propagación, es una tendencia, arritmias, etcétera. Esto es preocupante. Por eso es que trabajo con muchos médicos, internistas, endocrinólogos, nutriólogos, incluso pediatras, porque estamos entendiendo la comunión y la relación entre el cuerpo y la mente. Entendamos entonces que estas técnicas de las que te voy a hablar, de reconstrucción cognitiva o reestructuración cognitiva, consisten en aprender a identificar esos pensamientos negativos que tú asocias con malestar, y que necesitamos encontrar las claves y el origen de ese malestar. Y eso es lo que logramos en la terapia. Y hoy vamos a hacer un gran avance, porque a partir de ahí vamos a reformular desde dónde ves tú las cosas, para creer que tú puedes pensar de un modo diferente. Si tú te fijas, los pensamientos son la clave para afrontar etapas de tristeza o para superar duelos o pérdidas emocionales. ¿Cómo sabemos que esos pensamientos son realmente legítimos? A ver, me preguntan, Miroslava, ¿por qué me dices que de esos pensamientos rumiantes depende mi malestar o surge mi enfermedad? Porque son distorsionados y nos alejan de la realidad, o porque nos alejan de nuestros objetivos, de nuestros valores, de nuestras creencias, de lo que queremos ser. Por eso sabemos que son negativos. Por eso es que sabemos que son tóxicos, que nos van a destrozar. Desde esta idea o convicción, hacer algo diferente es importante. Necesitamos sentirnos de manera diferente. Y después de todo esto, bueno, ir cerrando el círculo para pensar de manera realmente diferente. Si tú no estás dispuesto a renunciar a la razón de tu infelicidad, entonces no podremos avanzar. Y la razón de ese malestar físico y emocional, de esa constante de problemática en tus relaciones interpersonales, de ese no poder estar fijo o de manera trascendente en un lugar de trabajo, pues podemos estar mirando que hay mucho problema a nivel de tus pensamientos, ¿no? Tú necesitas valorar tu malestar a partir de un diálogo interior, creer que puedes pensar de manera diferente, hacer algo de modo diferente, no nada más darte cuenta de tu malestar y en un segundo momento creer que puedes cambiar, sino hacer algo, llevar a la práctica algo de modo diferente. Y es ahí donde hoy te voy a acompañar. Sentirte de modo diferente será la causa de esas tareas a las que nos acerquemos. Y finalmente, pensar de forma diferente, ¿sí? Partir de este ejercicio, de estos pasitos, de esta técnica, de este método, nos hace acercarnos a un momento importante de cambio. Porque a partir de la máxima de que no por el hecho de pensar algo desde tu perspectiva, no por el hecho de que tú piensas es verdad, es cierto, ya lo es. Es un buen inicio que tú pienses a replantearte esa idea. Es bueno que tú venzas tus resistencias y que te atrevas a ver otras alternativas al pensamiento que tú tienes ya. Mira, por ejemplo, ¿piensas que esta forma de llevar ahorita, por ejemplo, este programa, esta transmisión, te pudiera llevar a un cambio? ¿Realmente lo crees? Si de verdad estás en esta actitud de colaboratividad, quiero animarte a que dudes de esto, a que dudes de mis planteamientos, a que digas, bueno, sí pondremos en tela de juicio lo que la doctora Miroslava nos está compartiendo hoy respecto a cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar. Yo te lo voy a agradecer, te lo voy a aplaudir. ¿Sabes por qué? Porque iniciar tus cambios negativos no es algo automático. Es un entrenamiento, es un camino. Y como todo recorrido, tiene obstáculos. Tienes que atreverte, ¿sabes qué? A dudar, a replantearte, tienes que atreverte a que tu mente se cuestione, oye, eso que estoy
pensando realmente se basa en qué. Eso que estoy planteándome, esa hipótesis que estoy haciendo, realmente es. Más adelantito te voy a decir cómo de repente nos ponemos los seres humanos un montón de trabas. Te voy a hablar de tres obstáculos que podemos vencer cuando se trata de querer cambiar nuestros pensamientos negativos. Y definitivamente ir enfrentando, resolviendo, facilitando cada uno de estos pasos para poder superarlos. Fíjate que por ahí recientemente escuchaba que una persona decía, es que estos pensamientos me vuelven loca. Y es que sí, hay algunos pensamientos tan tóxicos que pueden destrozar tu coherencia y congruencia. Y es que esos pensamientos que vienen a tu mente de forma repetitiva, creándote miedo, ansiedad, hay un montón de investigaciones ya en donde hemos corroborado, por ejemplo, que las mujeres somos más susceptibles, tenemos más tendencia a tener esta forma de pensamientos rumiantes o de pensamientos repetitivos o destructivos y sentimientos negativos originados por estos pensamientos, lo que, bueno, en parte es la causa que las depresiones en las mujeres sea el doble de frecuente que en los hombres. Eso es algo que se observa constantemente en la práctica clínica. Entonces, ¿cómo cambiar los pensamientos negativos? Hay 3 obstáculos que tú puedes encontrar. Ojalá que los cheques muy bien para poner en duda tu forma de pensar negativa. Pero te vamos a dar herramientas para sortear esos obstáculos y avanzar en este camino hacia tu propia salud mental. Ya te anticipaba un poquito. Mira, el obstáculo número 1 es este que dice, yo pienso bien, yo soy muy objetiva y no hay más realidad que la que yo veo. Yo veo las cosas muy objetivamente. Tengo voz de profeta. ¿Cuántas veces he escuchado eso? La verdad es que pocas personas considerarían esta afirmación como propia. No obstante, pues creo que todos hemos pensado así alguna vez, incluso yo, ¿no? Todos somos seres humanos. Sé lo que me va a decir este tipo. Lo intentaré, pero ya sé que no lo puedo hacer. Esta clase de frases que ya tenemos construidas, cuando tú piensas así, en realidad para ti no es una simple hipótesis, sino que crees racionalmente y físicamente que eso que piensas es real. Y ahorita te voy a explicar por qué te digo que físicamente. Mira, lo que estamos haciendo es construir en tu mente el argumento de pensamiento realidad. Eso es tu principal obstáculo, que mi pensamiento es la realidad. Creer que tus pensamientos son la realidad. Por eso, si tú piensas que lo que va a pasar es que, por ejemplo, tu cambio de trabajo es una oportunidad de mejora, ¿no? Y tú vas a sentirte muy feliz. Tu cuerpo se llena de energía y se lanza a hablar de ello con los demás y lo compartes y lo sacas a la luz por todos lados. Pero si piensas que ese cambio es consecuencia de que la empresa no valora tu trabajo y que tu estado laboral empeorará, tu cuerpo mostrará tensión. Empezará a desanimarse, a estar irritable o a bajar su rendimiento o su energía. Te vas a sentir decaído, desanimado. Sin embargo, cuando tu razonamiento es afirmado por tus sensaciones emocionales y te digan, a ver, cambio es igual a mejora. Mejora es igual a felicidad. O cambio es minusvaloración. Cambio es riesgo. Cambio es empeoramiento. Nombre, el cambio es infelicidad total. Es fundamental ser consciente de que estas dos posturas, estas dos opciones de pensamiento, lo son. Son pensamientos, son ideas, son hipótesis que pueden cumplirse o no cumplirse. Pero una de las conversaciones que suelo tener cuando trabajo con mis pacientes en el consultorio, en el cambio de su comportamiento y sus pensamientos negativos, trata justo sobre esto, amigos. Escuchen. Y estas son algunas de las preguntas que yo hago cuando ellos vienen al consultorio. Yo les digo, cuando te has equivocado, ¿lo has hecho pensando en equivocarte? Cuando diste como hecho, como real, algo que no lo era,
¿Esto realmente diste al clavo? ¿Diste con aquello? Y hoy, ¿en qué estás pensando? A ver, en este momento. ¿En qué has pensado erróneamente? Como en este estado de autenticidad. Cuando hacemos esta clase de preguntas, incluso esta otra que dice, qué pensamiento negativo está activo en tu cuerpo y en tus emociones, que está tratando como real? ¿Cómo podría no serlo? ¿Qué pensamiento negativo está activo ahí contigo y tu cuerpo está recibiéndolo como algo real? No me quieren, no me aceptan, ¿sí? Vamos a ver, deja deja que tu mente se cuestione en negativo. Con ese miedo al futuro van a venir muchos pensamientos rumiantes de la tendencia de algunas personas a esperar lo peor del futuro y de la ansiedad anticipatoria, esto de estar futuristas, ¿no? Y además negativos, ni siquiera futuristas positivos. Ojo con el obstáculo número 2, ahí te va. La culpa no puede evitar pensar así. Es como esto, a ver, no puedo evitar pensar así y eso me hace sentir fatal. Esto es como cuando sentimos mucha culpa, ¿no? Si llegan a tu mente frecuentes pensamientos que te bloquean, te desaniman y te alejan de tus valores y tus objetivos, no hay nada que estés haciendo mal en ese instante. A ver, no hay nada que te haga responsable de que esos pensamientos lleguen a tu mente. Son automáticos. No tienes la culpa de que tus pensamientos negativos aparezcan. No puedes eliminar su aparición. Cuando tu cuerpo te hace sentir esta opresión en el estómago o en el pecho, algo de ruido psicológico o este aturdimiento mental, y cuando venga de forma natural y continua esta misma frase una y otra vez, o esa misma imagen hostiosa, no está en tu mente que esto no surja. Pero si hay algo que tú puedas hacer a esto, hoy lo vas a saber. Justo después de la aparición de esos pensamientos, ¿sabes qué? Eres capaz de hacer que esos pensamientos negativos no se instalen en ti como una realidad, como un hecho. Para que el cambio de pensamiento funcione, hemos de tener una actitud muy clara y muy sencilla. No eres culpable de que algunos pensamientos negativos aparezcan, pero una vez ya aparecidos, sí eres responsable de hacerte cargo y de modificarlos, dirigirlos y construir poco a poco una forma de sobrellevarlos. Tú habrás visto que yo titulé la transmisión de hoy cómo lidiar con los pensamientos negativos, cómo manejar los pensamientos negativos. Pero hay algunas personas que usan la palabra control y la palabra control es automáticamente amenazante para el cerebro. No se trata de controlar tus pensamientos negativos, se trata de canalizar, encauzar y con la técnica que veremos también identificar estos pensamientos negativos hacia su cauce. Es como brindarles un lugar. Hay un libro precioso que yo les recomendé en la primera transmisión que hice, esta es la cuarta, si no me equivoco, si me equivoco por ahí alguien me lo puede por favor comentar. Y la verdad es que cuando tenemos un pensamiento rumiante, un pensamiento obsesivo, ese libro precioso que algunos de ustedes me solicitaron y que les mandé, que se llama Mindfulness, Terapia para la Felicidad, nos habla de un ejemplo precioso que yo quiero compartirte hoy, en el entendido de que puedas lidiar, manejar y encauzar tus pensamientos negativos, ya que estás comprendiendo que desde la ciencia estamos convencidos de que la mente se hizo para pensar y que no puedes evitarlos, pero una vez que aparecen, sí puedes encauzar, porque puedes estar a cargo de este lente, de esta óptica. Y te voy a recordar un ejemplo que viene en ese libro. Dice algo así como, cuando venga un pensamiento negativo, recuerda
que puedes metaforizar ese evento, tienes que encargarte de manejarlos, tienes que encargarte de que tu mente permanezca lo más psicohigiénica posible. Imagínate que esos pensamientos negativos son huéspedes y que tú eres un hotel. Los hoteles servimos para recibir huéspedes, huéspedes que se quedan una noche o 10 días o no sé, y luego se van. Un huésped no se hospeda permanentemente. Entonces, imagínate que estos pensamientos rumiantes y repetitivos son eso, una visita que va a llegar y se va a ir en su momento. Evita tratar de luchar contra esos pensamientos recurrentes. Tengo muchísimas técnicas y durante la transmisión de hoy no alcanzaremos a abordarlas todas, pero este es uno de los principios en los diferentes enfoques de técnicas para poder manejar el bienestar de tu propia mente. Aprender a no luchar contra tus pensamientos, sino aprender a observarlos sin hacer juicios de valor, sin forzarlos, sin empujar, sin intentar forcejear ahí con esa situación y después ver cómo automáticamente cuando eres cordial, cuando no luchas contra ellos, cuando no te estancas en darles reversazos o querer aventarte una píldora para que se desaparezcan, encuentras una mejor manera en este ejercicio de contemplación y de manejo adecuado de la mente recurrente o los pensamientos rumiantes. Fíjate que se me acaba de venir a la mente una historia de una persona, un catedrático que era pues una persona muy, muy distinguida y con muchas relaciones y tenía que tratar con mucha gente muy interesante, muy importante. Todos somos importantes, pero bueno, la historia es esta. Una mujer muy importante iba a visitar a la familia de esta persona, de este catedrático, y pues él, como pues, le dijo a su esposa, oye, fíjate, vamos a tener la visita de esta mujer, y bueno, tenemos que tomar todas las precauciones para que su visita aquí con nosotros pues sea lo más adecuada posible. Acuérdate que pues son relaciones y mi trabajo se trata de eso. Entonces, este hombre quiso pues tener todas las precauciones para que la visita de esta mujer pues fuera lo más cómoda y le dice a su esposa que pasara lo que pasara, por favor, pase lo que pase, no te fijes en la nariz tan grande que tiene esta persona, porque tiene una nariz muy grande, de proporciones muy exageradas. Así que te pido por favor que no te vayas a fijar en esa nariz tan grande que tiene. Y bueno, pues, la verdad es que la esposa le dijo, oye, pues ¿por qué me dices eso? O ¿a qué viene este comentario tuyo? Y le dice, pues amor, fíjate que esta mujer es muy susceptible pues, a esa situación de su nariz, o sea, es muy evidente. Pero yo te voy a pedir, por favor, que tengas mucho cuidado, que pase lo que pase, no te fijes en esa nariz. Bueno, la invitada de honor llegó a la casa, pues la recibieron, compartieron pues el pan y la sal, se les atendió ahí muy bonito y luego se sentaron a tomar el té. Y ya que estaban ahí en el té, pues ya le acercó su taza de té y la esposa anfitriona estaba tan nerviosa, pensando en lo que no tenía que decir y pues muy, muy atenta a ella y ahí pensando, no, esto no lo voy a decir. Y sucede que al momento de servir el té, voltea la esposa a ver a la invitada, y le pregunta, ¿cuántas narices de azúcar le pongo a tu té? Cuando menos lo supo, ella ya había cometido esta situación. Si tú te fijas,
La situación que ocurre aquí es precisamente de lo que te estoy hablando. Cuando tú te centras en lo que no debes hacer y tu pensamiento está regido por el no, entonces ocupa un espacio y se preserva este pensamiento y eventualmente el inconsciente lo trae porque efectivamente esta parte está ahí. Tu cerebro está adaptado para esta clase de normas. Cuando yo te digo en este momento, por ejemplo, no quiero que pongas atención en la palma de atrás de mi jardín. Y quiero que pongas atención en mí. Lo que va a suceder con tu cerebro es que se va a centrar primero en el no, ¿sí? Por eso es también esto que llamamos fantasías autocumplidoras en los niños. Cuando les decimos, no quiero que entres cuando estoy en la clase en línea. Lo que el niño trae en la mente es la clase en línea, porque ante la instrucción del no, el cerebro se alerta. Es muy importante que sepas que cuando queremos deshacernos de pensamientos negativos, hay la necesidad de encarar las cosas de una manera más inteligente y aprender a manejar la mente de una manera tan distinguida y además tan fácil. Así que evitemos decir que no quieres pensamientos negativos, porque lo que harás es preservarlos, incluso convocarlos, no por una cuestión mágica, sino porque la mente está instruida de esa manera. Tu manera de pensar es muy interesante. Chécate el obstáculo número 3. Puedo pensar de una manera diferente, pero no me la creo. Entiendo que las cosas podrían cambiar si quiero mejorar, pero entiendo incluso que podría ser capaz de liberarme del dolor de esta ruptura, pero no me creo capaz. No me la creo. Este estado de absoluta tristeza y de absoluta desolación es posible que algunas personas salgan, pero yo no puedo sentir que es cierta esta manera de pensar. Si tuvieras un poquito de reflexión y de conocimiento, podrías darte cuenta que estás en el obstáculo número 3. Mira, si tú estuvieras en mi situación, pensarías como yo, me dicen algunos pacientes, es que necesitas estar en mis zapatos para entenderme. La verdad es que no necesitamos tocar el fuego para saber que quema. Aquí hay algo interesante. En este tercer obstáculo, mírete, ¿estás tú ahí? Trata de identificar estas partes. La clave no está en pensar de otra forma cuando creas que es real, cuando sientas que es real. La clave está en que tu diálogo interno te hará dudar y con ello empezarás a actuar de forma distinta, de forma acorde a esa duda. ¿Realmente esta persona quiso decirme esto? En vez de decir cosas como, quería aplastarme. No, esta persona quería destruirme y definitivamente generar un caos en mi vida. ¿Qué tal si te lo pones un poquito en tela de juicio? ¿Qué tal si te lo cuestionas otra vez? Y tratas de ver alternativas y posturas diferentes. Cuando yo te he hablado hoy de estos 3 obstáculos, generalmente tienen esta ideología estas personas. Y de que, por ejemplo, en este encuentro con tus pensamientos vas a poder hacer cambios. Date a la tarea de revisar estos 3 obstáculos y revisándolos, recuerda, cambiar tu pensamiento negativo aún sin creer que es o que funcionará, vivir respecto a ese cambio y comprobar más tarde si ha ocurrido o no un cambio que te haga realmente sentir que ese cambio puede ser más real de lo que sentías en un inicio. Fíjate que hay un montón de cosas que de repente se vienen a mi mente. Ahorita que te conté este
este cuento que se me vino a la mente respecto a la persona de la nariz. ¿Te ha pasado a ti algo similar? ¿Te ha ocurrido que en esta lógica de procederes, eventualmente tu mente te traicione con un pensamiento negativo que intentaste prohibirte? Entonces, ojo, ahí tenemos una gran oportunidad. Y yo quisiera como ubicar mucho que cuando las personas estamos en esta lógica, logramos hacer muchas cosas. Escucha cómo vas a desactivar un pensamiento negativo cuando aparece de repente en tu mente. Fíjate que una persona convencional tiene 60,000 pensamientos al día y la gran mayoría son pensamientos pesimistas o pensamientos negativos. Estos se deben a que los seres humanos necesitamos estar protegiéndonos y guardándonos en una medida razonable. Ahora, hay medidas estratosféricamente tóxicas, personas que están constantemente cuidándose de todo, cuidándose de inventándose que el otro les hizo, les deshizo, pero es muy importante que tú sepas que con esta lógica de pensamiento, las personas gastamos mucha energía en dejar que este flow, que vínculo con los pensamientos negativos haga estragos en nuestro cerebro de la peor manera. Y la verdad es que podemos cambiar. Hay un modo de hacerlo. Los pensamientos son repetitivos, es decir, tenemos los mismos pensamientos que hemos tenido el día anterior y así día tras día por nuestra historicidad. Y además de repetitivos, la mayoría de nuestros pensamientos son negativos, ¿ya? ¿No? Entonces, ya sea que algunos sean negativos o no, crean conexiones neuronales en nuestro cerebro y a su vez estas conexiones segregan diferentes sustancias químicas, neurotransmisores. Y esto provoca determinadas sensaciones positivas o negativas dependiendo del tipo de pensamiento que te venga, ¿no? Nuestros pensamientos segregan químicos y esos químicos nos hacen sentir de una determinada manera o de otra. ¿Cómo crees que se sentirá una persona que día tras día repite pensamientos negativos sin ni siquiera darse cuenta de ellos? Evidentemente se sentirá mal porque su cerebro constantemente está segregando químicos que lo hacen sentir pésimo. Incluso esos químicos en muchísimos casos empiezas a generar una adicción inconsciente, produciendo con ello que necesitemos de esos pensamientos negativos, porque sin ser conscientes de ellos necesitamos de esos químicos a los que nos hemos hecho adictos. Necesitamos cuidar la calidad de nuestros pensamientos, porque dependiendo de las sustancias químicas que segreguemos con nuestros pensamientos, nos sentiremos de una determinada manera y de otra, y esto es nuestra elección. Tenemos unos u otros sentimientos, y eso repetido día tras día va a repercutir en tu estado de ánimo. Y puede que llegues a pensar que tú eres así, que tus pensamientos son tú. Pero a ver, ojo, tus pensamientos no son tú. Tus acciones no te determinan. Las personas somos susceptibles de cambio. Y esto lo puedo comprobar en 1000 veces, todo el tiempo. Esta clase de pensamientos que a veces vienen a nuestra mente ocurren de manera inconsciente y entran, bueno, a esta espiral de químicos y adicciones que refuercen o que constaten que ahí los tenemos. ¿Cómo podemos salir de esa dinámica cuando estamos dentro? A ver, y yo quiero que te pongas muy atento a estas alternativas. Ya te dije 3 de los obstáculos, ojalá que los tengas muy claros. Pero ahora, estas alternativas de cambio son muy importantes y ojalá que al final de este programa, de esta transmisión, tú me digas, Miroslava, pues voy a intentar o Miroslava, identifiqué que yo estoy, de los 3 obstáculos que mencionaste, estoy en el primero, esta soy yo, este es como mi eslogan, ¿no? Y juntos podamos retroalimentarnos y compartir, porque de eso se tratan estas transmisiones en vivo durante la cuarentena, regalarte la oportunidad de estar consciente de ti, romper esa dinámica y esa adicción creada por esos químicos. En primero tienes que tomar conciencia de tus pensamientos negativos. Hazte consciente de esos pensamientos básicos. Si ahorita te acuerdas de uno,
A ver, escríbemelo aquí en el chat y dime, este es uno de mis pensamientos negativos recurrentes, ¿no? Este es en el que estoy, pero constantemente le doy vuelo. Este de, ¿por qué me ofendes, no? O ya estás otra vez criticándome ante un ligero comentario, ¿no? Entonces, necesitas darte cuenta de cuáles son esos pensamientos que tú estás teniendo. En segundo, decide prestar atención de una manera especial. Si te fijas el ejemplo que te di de la señora de la nariz grande, el hecho de que el esposo le hubiera dicho a la esposa que no pusiera atención en la nariz grande, hizo que ella centrara más la atención en la nariz grande y que eventualmente el inconsciente la traicionara. Necesitas darte cuenta de esta parte. Tus pensamientos realmente son fugaces, pero cuando dejamos que fluyan en nuestra mente de manera inconsciente y les estamos prestando atención, es entonces cuando se convierten en repetitivos y rumiantes. Para evitar prestarle atención a tus pensamientos rumiantes, te voy a explicar en esta técnica. Consiste en volverte portero de tu mente. A partir de hoy tú vas a decidir a qué pensamiento le pones atención y a qué pensamiento no le pones atención. El portero de tu mente. ¿Qué pensamiento entra en tu mente y qué pensamiento no va a entrar? A partir de ahora, observa tus pensamientos como si fueras el portero de un lugar, como si tú le permitieras el acceso a gente que cumple ciertos requisitos. Un portero muy educado, amable, generoso, no rudo. Pero en este caso, tú vas a ser el portero del lugar más exclusivo del mundo, tu mente. Y tu trabajo va a consistir en permitir solo los aspectos que te benefician, solo los pensamientos que realmente aporten algo positivo a tu vida. Si uno de esos pensamientos es de esos que te disparan neurotransmisores de infelicidad, ojo, te hacen sentir mal. Y si esos quieren entrar en tu mente, tú como portero de ese lugar tan exclusivo, amablemente le vas a decir, no puedo, por favor, no puede cumplir con los requisitos, entonces no entran, ¿sí? Pero se lo tienes que decir de manera amable y segura. Simplemente no puede entrar porque no es admitido. Pero fíjate, no se trata de negarlo, no se trata de negar el pensamiento ni de ponerle atención. Es decir, no pienses en lo que hiciste mal. A ver, espérame, en lo que voy a estar pensando es en lo que hice mal. Entonces, si algún pensamiento rumiante llegara, me doy cuenta de él, porque soy el portero de mi mente, lo observo y lo dejo fluir. Me di cuenta de quién era, de qué era, y lo dejo fluir. Te daré otros ejemplos, pero este es sumamente fundamental. Cuando somos capaces de volvernos suaves y no latigantes con nosotros mismos, eso funciona muy bien para modificar ese pensamiento negativo. Como portero educado y amable que eres, no tienes por qué intentar eliminar ni machacar ninguna clase de pensamiento. Recuerda que eres amable con todos los pensamientos que llegan. Tu trabajo solo consiste en no permitir el acceso a quien no cumpla con los requisitos y en comunicar cuáles son los requisitos que ha de cumplir. Si esos pensamientos negativos quieren cumplir esos requisitos, podrán entrar si se transforman. Si no quieren cumplir, los dejarás en la puerta, sin echarlos, solo ahí. Si tu pensamiento es negativo, le estás dando la oportunidad de transformarse por otro que realmente pueda servirte y no pelear de manera descontrolada contra esos pensamientos. Vas a darle la oportunidad de transformarse por un pensamiento positivo o al menos neutro. También se pueden tener pensamientos neutros en base a la contemplación. Observa, solo observa, pero no le pongas un adjetivo a ese pensamiento. No un bueno o malo, solo obsérvalo. Como alguien que solo es espectador, como alguien que solo presta la atención mínima y lo deja ir. La otra es que identifiques los disparadores negativos. Si a ti un pensamiento negativo te viene cuando la gente te rechaza. Me decía alguien por ahí, es que Miroslava, yo tengo una vecina que es como muy insidiosa, que apenas alguien se estaciona a unos centímetros
de la zona que es su casa, aunque no sea su cochera, la otra va y se queja y hace desmanes, y eso me pone muy de malas, decía ella, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros disparadores, de ese trigger, de eso que desenlaza, que desencadena la cara dura y el... muy probablemente estemos ya en un paso muy importante. Si tú te das cuenta que tu disparador es el perder el control, que cuando tú te sientes muy poco dueña de tus pensamientos es porque pierdes el control, aquí ya tenemos una gran clave. O cuando te sientes criticado, que cuando te sientes criticado, entonces empiezan los pensamientos rumiantes. No les gusto. No me van a contratar. Seguro están pensando en correrme. Sí, esta constante de pensamientos. Pero tú tienes que darte cuenta qué es lo que dispara. Ponte un ratito a hacer una bitácora. Yo les recomiendo mucho a mis pacientes que hagan una bitácorita, una libreta, donde anoten con qué se relaciona ese chispazo. Si con la desaprobación, si con el rechazo, si con la pérdida del control. Y esto te va a ser de suma importancia para saber administrar los pensamientos negativos. Si es las noticias de la tele, si es ciertas personas, algunas imágenes que te disparan estos pensamientos negativos de manera automática. Todos tenemos disparadores negativos, pero tu trabajo está en querer detectar esos disparadores y atacar el disparador. Pero recuerda que tú eres el portero de tu mente y no se pueden no se pueden colar en tu edificio si tú te das cuenta. Crea conciencia de tus propios disparadores. Música, imágenes, personas, situaciones, para empezar a modificar esa cantidad de químicos, aumentando los químicos que te hacen sentir bien y los que no, irlos disminuyendo. La siguiente tarea es muy importante. Chécate, no siempre es necesario, pero a ver, si en algún momento ves que se ha colado un pensamiento negativo a tu mente, que a todos nos puede pasar, incluso al portero más amable, al portero más atento, a aquel que tiene una supercapacitación, sé gentil. En ocasiones somos tan lacerantes con nosotros mismos, tan enjuiciantes, que podemos estar como en esta lógica de, ¿ves? No que eras el mejor portero y que no dejabas entrar a ningún pensamiento negativo y que eras capaz de contemplar sin juzgar tus pensamientos para acompañar a la salida al que no es admitido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una situación como muy curiosa. Alguien en una conversación que teníamos entre colegas donde hablábamos de los psicólogos y los que se dicen psicólogos, que son coach o esta clase de cosas, y que decía, mira, el otro estaba en plena charla diciendo que era importante ser legítimos y unicentrados, y de repente lo veo aquí peleándose a media calle con un taxista, y vemos esta clase de incongruencias de repente en aquel que habla del bien hacer. Y bueno, es importante, yo me quedé pensando, ubicar que no podemos ser perfectos, ¿no? Que hay que fijarnos en el mensaje, no en el mensajero. Y en el caso de aprender a administrar bien los pensamientos negativos, esto es sumamente importante. Cuando tú te das cuenta de que no puedes ser perfecto y que a lo mejor habrá algún instante en el que te despistes, en el que estés desconcentrada o desconcentrado y se te venga de manera automática el pensamiento negativo. Este es un buen momento para permitir que tu cuerpo sea el que actúe. A ver, muévete, da un paseo, realiza una actividad física, baila, limpia, haz que tu cuerpo lleve a tu mente a otra parte. Recuerda que esto no siempre es necesario, pero es muy necesario en algunos momentos cuando te agarra de desprovisto esto. La siguiente estrategia es buscar soluciones hoy. ¿Qué puedes hacer hoy para mejorar aquello que te preocupa? Por pequeñísima cosa que sea,
recuerda lo que muchas veces digo, es la suma de los pequeñísimos avances los que te van a acercar hasta donde tú quieres llegar. Esas son las estrategias que tú puedes identificar para desactivar los pensamientos negativos y limpiarte de esos químicos que te hacen sentir verdaderamente mal. Ahora te toca ponerlos en práctica. Cuéntame ahorita en los comentarios esos disparadores, esos cambios en el estado de ánimo o esta parte en donde de repente has sentido que pierdes control o donde de repente has sentido que las cosas se complican. ¿Sabes? Esta parte de nuestras neuronas y de nuestros pensamientos siempre está redirigida a nuestro comportamiento. Entonces, en la medida en la que tú te dispongas a identificar estos patrones, vas a ver cómo logras hacer cambios. Me viene a la mente una cuestión aquí que es como muy curiosa. Hay momentos en la vida en los que las personas tenemos, ¿sabes qué? Pues una historia muy difícil, una historia de dolor, una historia de trauma. Ya les he comentado en otros momentos que cuando tenemos una historia dolorosa, las células se compactan en ciertas partes de nuestro cerebro y nos hacen recurrir siempre a la experiencia de dolor como un referente en nuestra vida. Si este fuera el caso, si un referente de dolor fuera el caso tuyo que te lleva a experimentar estos constantes pensamientos negativos, tienes que echarle ganas a esto. Yo confío mucho porque me ha pasado con muchos pacientes que esto puede cambiar. Yo estoy muy feliz de llevar este tema para ti, pero dominar tus emociones y tus pensamientos se puede cambiar. Mira, al finalizar esta transmisión, tú vas a pensar diferente de esto o vas a estar... Claro que esto no es de la noche a la mañana, pero antes de aprender a controlar tus pensamientos, recuerda que pase lo que pase, no te imagines los grandes cambios que vas a hacer en tu vida. Tampoco quiero que pienses, una vez que domine estas técnicas que me dijo Miroslava, voy a poder lograr todo lo que quiera. Acuérdate, pase lo que pase, no pienses en los maravillosos beneficios que te esperan al practicar alguna de estas técnicas. ¿Sí escuchaste por qué? A ver, ojalá que todos ustedes hayan captado lo que en este momento hice. Y si es el caso, me lo escribas por aquí, yo lo voy a leer con muchísima atención. Acabo de usar de manera práctica un ejemplo sugestivo de cómo lograr que en tu mente se quede la parte importante de un cambio, la parte generosa. Es fundamental que aprendas lo que no hay que hacer si realmente quieres controlar tus pensamientos. Fíjate, fue a principios de los 90 se empezó a indagar sobre el síndrome del oso blanco. Escucha muy bien esto porque es muy interesante. De hecho, fue un estudio en una universidad muy famosa que se les pedía a los participantes en este experimento que pensaran en lo que quisieran, excepto en osos polares. El estudio reveló que cuando tratamos de suprimir un pensamiento, se hace más y más intenso. No trates de pensar ahora en las implicancias que tiene esta transmisión en vivo de Miroslava Ramírez. No trates de pensar en los osos polares. Y trata de llevarte a esta parte donde de repente, cuando yo implico el no más algo positivo, a ver, trata de emplear ahorita mismo un ejercicio en donde tú estés empleando el no de manera positiva. Ahora que sabes que el resistirnos a un pensamiento lo fomenta, el resistirnos a un pensamiento lo hace más fuerte. Suprimir un pensamiento negativo nos hace intensificarlo. Entonces, yo quisiera leer si alguno de ustedes puede pensar en un ejemplo que se pudiera crear a sí mismo. Si tienes un problema con tu manera de comer, con tu manera de beber, entrenar y reentrenar tu mente para generar cambios verdaderamente. Lo mismo pasa con las emociones que eliminas.
Mira, no te estoy diciendo que cuando sientas emociones que no quieres sentir o pensamientos que no quieres pensar, digas, debido a que no lo puedo suprimir, porque es más fuerte, no tengo otra alternativa que pensar esto o pensar aquello. No, no, siempre va a haber otra alternativa. Y es la técnica para dominar tus pensamientos. Y es tan contradictoria que quizá ahorita que me estás escuchando digas, ¿por dónde iba el asunto? Si llega a surgir ese pensamiento negativo, déjalo a un lado y practica lo que estás aprendiendo en esta transmisión. ¿Has oído del Aikido? Es parecido al Taekwondo, pero se basa en la capacidad de solucionar conflictos, pero en otra vía que no sea con confrontación. Su práctica se fundamenta en la redirección circulante de los atacantes. No se confrontan, se usa la energía del oponente para el beneficio propio. Es algo así parecido, pero con tus pensamientos, sin atacarlos. A ver, recuerda el ejercicio 1. Trata de no pensar en un oso polar alto, grande y fuerte. Nota lo que sucedió en tu mente. Ejercicio número 2. Ahora piensa en un oso polar, pero esta vez dale la bienvenida en tu mente. Y luego, déjala ahí. Nota qué sentiste. Y la diferencia que creó el ejercicio 1 mental y el ejercicio 2. Coméntame. Es muy común que al no suprimir el pensamiento, al darle la bienvenida, te hace sentir una experiencia distinta que a la del ejercicio número 1. La conclusión es que presta tu atención, es la clave para controlar tus pensamientos negativos. Tan pronto como aceptas un pensamiento, ya sea dándole la bienvenida o agradeciéndole por aparecer, vas a ser capaz de dejarlo ir. Lo cual te va a permitir volver a enfocarte en lo que sí crees que hay y en lo que sí quieres lograr. Esto es ciencia, no es mi manera de pensar. A ver, supongamos que eres estudiante y que dices, no quiero estudiar, esta materia es guácala, pero sin embargo, te interesan los resultados del estudio, ¿no? Si inmediatamente después de pensar eso, te enfocas en que no quieres pensar eso, vas a hacer más fuerte el pensamiento de que es fastidioso estudiarlo, ¿no? Por el principio de que pues acabas de, por el principio que acabamos de revisar. Pero al aceptar ese pensamiento de que quizás sea aburrido, pero te va a permitir el estudiar, el aprobar y el conseguir eso, ¿no? Eso te va a brindar una sensación de satisfacción mejor. O sea, no se trata de negar el sentimiento, se trata de aceptarlo, si te fijas. Y yo te voy a seguir dando ejemplos como para que, si esto no quede claro, a ver, lo puedas asimilar. Otra técnica mucho más avanzada, esta es como muy sencilla, es la de darle la bienvenida e imaginar preguntándole cuál es la intención positiva. Al pensamiento negativo pregúntale cuál es su intención positiva. Imagínate que no puedes lograr nada, ese es el pensamiento negativo, ¿no? Nunca puedo lograr nada, siempre soy un caos, nunca nada me sale mal, nunca nada me sale bien. Pregúntale cuál es tu intención positiva al decir eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres lograr con eso? Y ese es el pensamiento que va a generar. Es algo parecido a lo que te estoy comentando. Lo que yo te quiero mostrar es que si tú te das cuenta que si te sigues comportando de la misma manera, si te sigues hablando de la misma manera, reforzando tus pensamientos negativos en vez de implicarte en la facilitación, en vez de volverte gentil, en vez de volverte táctico, porque todo en la vida es táctica, todo en la vida es maniobra. Es muy importante que tú te des cuenta. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos, que tenemos a la mano? Cuestionar tu propio diálogo interno es algo que te decía al principio, te va a abrir puertas hacia nuevas emociones. No te creas todas las historias que te cuentas, ¿sí? No te creas todo lo que viene a tu mente. Una de las formulaciones de toda conducta y todo comportamiento en algún nivel tiene o alguna vez tuvo
una intención positiva. Se creó con alguna intención positiva. Obviamente esta afirmación nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasaría si le llegas a preguntar al pensamiento negativo? ¿Cuál es tu intención positiva? ¿Qué es lo que buscas al decirme esto? Si te fijas cómo es una atención, pero no es una fijación. Otra técnica podría ser la de dejar fluir los pensamientos, y esta está basada en otros métodos, ¿no? Un método que se llama de Sedona. Pero aquí de lo que se trata no es de términos rebuscados, sino que tú te lleves de manera práctica esta parte. Los pensamientos no deseados siempre van a venir y tú tienes alternativas para lidiarlo. Nosotros nos vamos a enfocar en dejar ir los pensamientos no deseados. Y las preguntas, fíjate, son, ¿quiero soltar lo que siento o lo que pienso en este momento? ¿Y podría dejar ir este sentimiento o este pensamiento? ¿Lo dejo ir? Cuestiónatelo. ¿Cuándo? ¿Cuándo estará bien? Sin forzar, sin empujar. Como tú te das cuenta, dos de las técnicas que hoy te mencioné en toda esta transmisión en vivo contienen preguntas, siempre cuestionándote, porque las preguntas nos ayudan a cuestionar lo afirmado. Cuestiónate lo afirmado. En muchas ocasiones, cuando nos sentimos tan certeros, nos volvemos ciegos. Nos da la ceguera emocional de la que vamos a hablar en otros programas. Quiero que te quedes con estas alternativas, sabiendo que una mente sana es una mente que es capaz de dirigir su atención y ser gentil consigo misma. Si haces un ejercicio de atención plena en donde por 4 segundos, solo por 4 segundos, tú intentas centrarte en tu respiración y no en una forma de manipulación de tu pensamiento, y lo logras por 4 segundos, será un buen inicio. Por 4 segundos observa un objeto, el que tú quieras, ¿sí? 4 segundos, mirando un objeto, y en este conteo observar que estuviste centrado o centrada en ese objeto sin hacer juicios, y que poco a poco vayas aumentando la perdurabilidad de la atención en ese objeto. Si te das cuenta, esta es otra alternativa para poder aquietar la mente y adiestrarla en no hacer juicios de valor. Esto es muy importante a la hora de atender un tipo de pensamiento negativo. Yo voy a disponerme en este instante a leer algunos de los mensajes que aquí me han hecho favor de comentar. Dice aquí, excelente su charla, siento mucha emoción estar escuchándola, ya que fue poco lo que me atendió. Un abrazo. Oh, ok, ojalá pueda tener por ahí tu nombre. Me estás diciendo que probablemente fuiste mi paciente. Acá dice, Lili Cabrera me dice, si me forzo a cambiar y no dejo fluir, mi mente hará lo contrario. Exactamente, Lili. Cuando tú te forzas a cambiar un aspecto de ti, como un látigo, como un ejecutor, entonces lo que hacemos es generar un mecanismo de resistencia, de miedo, de angustia, que no quiere facilitar el cambio. Entonces tenemos que ser gentiles para en primer momento aceptar esa parte de mí que deseo cambiar, ese pensamiento persistente de que me hacen daño, de que me critican, de que no soy lo suficiente, de que no valgo, de que la situación en la vida está pésima. Cuando hacemos esta clase de tergiversaciones, la verdad es que nuestro pensamiento pierde control y generamos algo muy terrible que finalmente es enfermedad. Y cuando la enfermedad está presente en nuestra vida, créanme que, bueno, generamos muchísima distorsión cognitiva, muchísimo ruido cognitivo, y vamos empeorando cada vez más nuestra situación de salud. Aquí alguien más me decía,
Ok. Tricia, mucho que trabajar, así es. Y qué padre, ¿no, Tricia? Qué padre que tengamos mucho que trabajar y que nuestra atención esté puesta en seguir aprendiendo, en seguirnos reforzando esta forma de querer mejorar nuestra vida e incluso nuestra manera de sentir. Nuestras palabras tienen un gran impacto. Las palabras no se las lleva el viento. Por supuesto que no, las palabras dejan rastro. Y entonces, revísalo. Veamos acá. A ver. Decía, fíjate que ahorita que te decía que lo importante es hacernos preguntas constantemente y no creer que nosotros tenemos la verdad absoluta de las cosas. No creer que nosotros somos los dueños y señores de lo que ocurre. Pon en tela de juicio, oye, lo que estoy viendo realmente es así. Permítete cierta objetividad, toma cierta distancia de tus pensamientos y cuestiónatelo. A ver, vamos a ver acá. Ajá. Mario nos dice aquí que muy buena tarde, no alcanzo a leer todo el comentario, pero es muy importante. Fíjense que es muy importante lo que nos dice Rubén. Dice, buenas tardes, debemos poner mucho más atención a nuestro día a día, debemos ser más long minuses, dejar fluir, no dejarnos llevar por momentos. Dice Río Branco Tapia Vargas, el miedo se metía en mi cerebro subconsciente, estancado, pero no le dejé entrar y lo cambié por la perfección. No existe y la vida es ensayo y error. Exacto. Fíjate que tú nos estás diciendo algo muy interesante, Río. No existe la perfección. La perfección no es un rasgo humano. ¿Estás de acuerdo? Entonces, decir algo como, ay, me voy a arreglar esta imperfección. Naturalmente que no, porque no existe tal parámetro dentro del humano. No hay tal como perfección. Claro, podemos ser perfectibles. Esto quiere decir que estar en constante cambio y en constante mejora es muy importante, pero aquí Río nos dice algo muy importante, dice, el miedo se metía en mi cerebro subconsciente estancándose, pero no lo dejé entrar más. Fíjate que el miedo no es del todo negativo, el miedo es una emoción que nos preserva. Si no tuviéramos miedo, probablemente no nos hubiéramos protegido de todas las amenazas que en realidad existen. Al miedo hay que acompañarlo, igual que a los pensamientos negativos, hay que darle cierto espacio y caminar junto con él. Hay personas que han pasado toda la vida queriendo hacer cosas sin miedo y pues por lo tanto jamás hicieron nada realmente porque pues el miedo siempre va a ser parte de la vida. Veamos por acá. Ups, algo pasa, se han estancado. Aquí dice, soy muy negativa, tengo miedo a todo y por más que lucho no he podido superarlo. Fíjate qué curioso lo que nos dices. Ya estás en un primer paso de esta mejora. Soy muy negativa, ahí ya estoy, bueno, estás ejerciendo un juicio, ¿verdad? Es muy importante que tú ubiques algo y todos los que me escuchan hoy. Ahora que está sucediendo mucho esto de que, bueno, hay muchas personas que desafortunadamente se están quedando sin empleo, que tenían una posición en una empresa y que siempre se presentaban como soy el gerente de tal. Y ahora que no tienen trabajo, sienten que no son nada, porque siempre se presentaron con el soy el gerente de tal institución o de tal empresa. Y cuando las personas nos despistamos y nos ponemos adjetivos como creyendo que somos lo que dice un título, creyendo que somos lo que dice un cargo institucional, difícilmente estamos en la lógica de una autovalía. Entonces, Núñez Alcatraz, yo te digo en este momento que el juzgarte como negativa es un poco
importante que lo vuelvas a recapitular. Uno no es lo que hace. Como por ejemplo, un niño no es malo porque haya hecho algo malo. Hizo algo malo, pero eso no lo hace un mal niño. Tú puedes experimentar pensamientos negativos, pero eso no te tiene que hacer negativa. Entonces, quítate ese calificativo, esa etiqueta, que lo que hace es, en efecto, lo que nos estás diciendo en tu mensaje. El cerebro se alerta, el cerebro se siente amenazado. Tus emociones te dicen, esta niña es una negativa, hay que protegernos de ella, ¿no? Y entonces lo que experimentas al brindarte estos adjetivos es esta experiencia de miedo contra lo que no tienes que luchar, contra lo que tienes más bien que ser bondadosa y un tanto indulgente contigo misma. Amigos míos, voy a darme a la tarea de leer uno más. Aquí Nanis Ferreira nos dice algo hermoso. No pienses en los maravillosos cambios. Ella entendió muy bien. Ella nos siguió extraordinariamente, igual que muchos de ustedes seguramente. Si te fijas, podría parecer psicología inversa, pero es programación neurolingüística aplicada a cambiar los pensamientos negativos. Lilia Cabrera, ya lo comenté. Maggie, gracias Maggie, un placer tenerte aquí conmigo esta noche. María Lara Silva dice, cuando peleo y rechazo el pensamiento y me harta pensar en ello, es mi constante a seguir pensando. Así es una lucha incesante, y solo te descansas para volver a la carrera de la rata, ¿no? Al mismo, entonces hay que cortarle a esto, no se te olvide de verdad el ejemplo que te di, y el del oso y el de la mujer, esto te puede llevar a algo chusco que también se quede en tu mente como algo muy productivo. Amigos míos, me estoy despidiendo, quiero que sepan que en la intimidad de mi corazón les dejo mi reconocimiento por estar juntos hoy, para que creemos una comunidad con un pensamiento más fuerte, más sólido, más resiliente, al ser capaces de controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque acuérdate, lo que se convierte en una idea viaja a nivel de una emoción y luego a la acción. Entonces, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus emociones. Cuida tus emociones porque se convertirán en tus acciones. Sigo leyendo tus mensajitos que me encanta. Sigo sintiéndome feliz de poder aportarte algo durante estos días en donde estamos encerraditos por una buena causa y tratando de crecer a partir de esta experiencia. Nos vemos durante esta pandemia. No voy a dejar de estar a su lado con temas de bienestar emocional. Voy a tomar con mucho compromiso esto que yo he hecho para ustedes todos los lunes y los viernes a las 7 de la noche con temas de bienestar psicológico y emocional. Durante la semana te voy a mandar las propuestas de temas para que tú votes por el que te parezca más idóneo o incluso que propongas nuevos temas. Será para mí un placer acompañarte. Bendiciones y una hermosa noche y fin de semana. Chao, chao.